Desde el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, está comenzando a trabajar en este proceso de desarrollo de la política para el desarrollo integral de ciudades, ¿no? Voy a tratar de poner un poquito más. Ahí. Punto allá. Ahí está. Bueno, nosotros sabemos, lo han dicho ya las exposiciones precedentes, que es un país el cual se va convirtiendo en un país mayoritariamente urbano. De acuerdo al censo del 2012, más o menos 2/3 de toda la población vivía en ciudades. Hablamos que el criterio de ciudades, de acuerdo a lo que se maneja en estadística a partir del Instituto Nacional de Estadística, está hablando de centros urbanos de 2000 o más habitantes para arriba. Pero sí es importante saber además que, como decía en hace un momento, hacia el futuro, Bolivia va a seguir con una tendencia de urbanismo. Es decir, la mayor cantidad de gente se va a ir concentrando principalmente en 3 ciudades del eje, ¿no? Totalmente coincidentes con las presentaciones anteriores, donde decían, sí, vamos a ser un país mayormente urbano y que va a tener una concentración muy importante en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que son las 3 áreas metropolitanas más importantes de nuestro país. Un dato que es muy importante y ha sido un criterio desde hace muchos años es que cómo es que estamos trabajando el margen de nuestra planificación en general, ¿no? El dato que nosotros hemos ido testeando con el Ministerio de Planificación, hablamos que solamente el 11% de los municipios de Bolivia cuenta con un instrumento de planificación, ¿no? Y eso es mucho más complejo cuando empezamos a ver que esos instrumentos sean convergentes, un poco rescatando la última presentación, ¿no? No necesariamente los instrumentos de planificación que tiene Mecapaca son exactamente coincidentes a los que tiene La Paz, por ejemplo, ¿no? Entonces, las normativas para planificación de urbanizaciones o los procesos para regulación de vivienda en altura no son los mismos, ¿no? Entonces, o la cesión de áreas libres que tienen, entonces se tiene que buscar algún margen de convergencia. Primero que no solamente no hay los suficientes, y cuando llegamos a hablar a ponerlos sobre la mesa, resulta que no son los mismos y no son coincidentes, ¿no? También nosotros consideramos que es importante empezar a concentrarse sobre cierto tipo de ciudades. Hablamos, de acuerdo al censo 2012, de 56 centros urbanos con más de 10.000 habitantes, y en La Paz, si bien tenemos el área metropolitana, solamente La Paz, Laja, Viacha y el Alto, por supuesto, ¿no? Tienen más, ¿no? Con centros, Chocalla también, tienen centros urbanos grandes, el resto son centros urbanos muy pequeñitos, y en realidad estamos hablando de este desborde de las ciudades, los cuales están empezando a llegar a Laja, llegar a Palca, y además, todos ustedes conocen, con un conflicto de límites puesto, ¿no? El cual complejiza muchísimo más esta relación. Además, en el departamento de La Paz tenemos solamente 2 áreas urbanas, las cuales son de este tamaño, son más de 10.000 habitantes, y son Patacamay y Caranavi, ¿no? Entonces, pensar inicialmente estas ciudades tiene que ver mucho con esta dimensión, con este trabajo, y la Constitución y los marcos además les establecen los mismos niveles de competencias a todos. A todos les decimos que tienen que tener catastro urbano, todos tienen que tienen que hacer planificación urbana, y eso complejiza mucho porque no todos los municipios o no todos los gobiernos municipales pueden afrontar las mismas problemáticas con las mismas con capacidades, porque no las tienen. No todos los municipios tienen las mismas capacidades para enfrentar estos problemas. Por supuesto tienen distintas escalas, pues dado el tamaño de cada municipio, pero existe una presión para que este tipo de asuntos se atiendan, y eso, imagino, a todos los alcaldes les suele desbordar, ¿no? Sin embargo, también, como han dicho en la presentación anterior, no solamente las áreas urbanas son conglomerados de problemáticas, sino también de oportunidades, ¿no? El informe que presentó el PNUD hace un par de años, en el cual analizaban el estado de las 3 áreas metropolitanas más importantes, decía que más o menos el 48% de toda la riqueza que se produce en Bolivia se produce en estas 3 grandes ciudades, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Si descontamos todo lo que es hidrocarburos y minería, que es un componente muy importante del PIB, estamos hablando de prácticamente toda la riqueza, una buena parte de la riqueza se está produciendo en estas 3 áreas metropolitanas. Un otro componente importante es que los mayores niveles de educación, y por eso son tierras de oportunidades, están en estas 3 ciudades. Estamos hablando de La Paz, tiene un promedio en educación de 12 años, Cochabamba 10.8 años y Santa Cruz 10,7.
¿no? Otro componente que es muy importante para cuando estemos discutiendo todo el componente de lo que va a ser la planificación de aquí a largo plazo, tiene que ver un poco con las clases medias emergentes, ¿no? La situación de pobreza después de estos años, de estos últimos 15 años de gobierno, ha cambiado. Es decir, los patrones de consumo, no tenemos una agenda estrictamente contra la pobreza, producto del trabajo de todos, ¿no? Pero es importante que la cantidad de gente y los patrones de consumo son totalmente distintos a los que teníamos hace muchos años. Entonces eso obliga a que la planificación, los instrumentos y los criterios estén pensados en este tipo de clases medias también, ¿no? Somos una clase media mucho más exigente y el informe de PNUD también lo matiza de esta manera cuando, por ejemplo, hace una cantidad de preguntas en las que ellos dicen si tienen áreas, equipamientos urbanos, parques, ¿no? Cerca a casa, y un porcentaje importante de la población, más o menos, no recuerdo el número en este momento, pero sí tenía acceso a algún tipo de parquecito o alguna cosa cerca a casa. Lo importante es después si lo usan o no, ¿no? Y ahí sí, menos de la mitad de la gente resultaba que utilizaba el parque, porque o porque no tenía la calidad que esperaba, o porque no tenía las condiciones de seguridad que esperaba, y eso denota un poco que la cantidad de obras y la exigencia que tienen las ciudades se ha convertido en un foco muy importante en el momento de generar políticas y acciones y proyectos en las ciudades. Porque tenemos una clase media o un grupo más extenso que también es exigente, ¿no? Y finalmente, también es una tierra de oportunidades porque la agenda de los próximos años se va a concentrar mucho también en la población joven, ¿no? De acuerdo al censo del 2012, nosotros teníamos una pirámide poblacional con un bono demográfico, es decir, la mayor cantidad de la población boliviana tiene entre 15 y 29 años hoy, ¿no? Eso quiere decir que estas ciudades tenemos muchos menos niños de 15 años para abajo, y entonces es esta generación la que por los siguientes 40 años va a empezar a matizar y dar una gran cantidad de oportunidades y demanda para el crecimiento de las ciudades en general. Y eso es muy importante porque obliga a pensar a las ciudades en términos de estas oportunidades, ¿no? Si nosotros no conseguimos, como gestores de políticas, y hablo del nivel nacional, hablo del nivel subnacional, tanto de la gobernación como de los gobiernos municipales, vamos a tener procesos de migración ya no a Santa Cruz, ya no a Cochabamba, sino probablemente fuera del país. Entonces es bien importante que nosotros maticemos estos aspectos, los tengamos en cuenta y generemos condiciones para aprovechar las oportunidades actuales que tenemos en las áreas urbanas. Me he permitido sumar algunos datos más para poder contextualizar algunas cositas. Una más, ahí está. El área metropolitana de La Paz, dadas las superficies actuales, son más o menos 20.000 hectáreas, que es el 0.02 del total del territorio de nuestro país, volviendo a la presentación de Carlos Hugo Molina, donde por supuesto matiza que nos estamos quedando en pedazos pequeñitos, y ahí vive el 17% del total de la población del país, ¿no? Entonces es un espacio pequeñito donde vivimos muchísimos, y claro, queda un montón de territorio donde se puede planificar y generar cosas, pero en este espacio sí tenemos que resolver y trabajar problemáticas para todos. Ya sabemos, y es el objetivo del foro en general, que tenemos que trabajar en el marco de la gobernabilidad. Probablemente las ideas de nuestra compañera colombiana sirvan para tener algún marco de aquí para adelante, pero creemos que este proceso se tiene que trabajar de manera conjunta, ¿no? La mayoría de los municipios son predominantemente urbanos, La Paz y el Alto son predominantemente urbanos, Achocalla el 84% de población se considera urbana, Biacha el 78%, y el resto, Palca, Becapaca, Pucarán y Laja, no tienen un conglomerado urbano que sume las 2.000 personas, entonces son municipios, de acuerdo al INE, considerados mayoritariamente rurales, ¿no? Pero es importante también, estas son las diferencias entre el censo 2001 y 2012 sobre cuáles son los datos de crecimiento. Biacha ha sido el municipio que más ha crecido en estos dos censos, hablamos de un 73% de incremento de población, lo cual es bastante alto, es mucho más alto que el promedio del país y mucho más alto que el crecimiento de las áreas metropolitanas en general. Laja ha crecido 50%, Chocalla 47%, Mecapaca 36%, el Alto 30%, Palca y Pucarán a menos de 30%, y La Paz ha decrecido en un 3% de acuerdo a los datos estadísticos generales que tengo.
Y también es bien importante ver el tema de conectividad, ¿no? Es decir, y movilidad. Habían más datos, pero este creo que es uno de los que refleja mejor la situación. Un 30% de la población viaja de un municipio a otro. Es decir, hay gente que vive en Viacha y trabaja en La Paz, ¿no? Hay gente que vive en Palca y trabaja en el Alto, digamos. Entonces, es muy importante que las condiciones de movilidad, y cuando hablemos de condiciones de articulación, pensemos en un 30% de población que está continuamente moviéndose de un municipio al otro. Y seguramente, pero en un dato general, la mayor cantidad de movilización se da entre La Paz y el Alto. Entonces, dado este contexto, es importante pensar en cuáles van a ser los elementos de aquí para el futuro, ¿no? Venimos de un marco donde Bolivia se ha adscrito, por supuesto, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, participamos permanentemente de las convenciones de Naciones Unidas y todos estamos adscritos, hemos ratificado el compromiso de las últimas declaraciones y nos interesa, bueno, a nosotros en particular el objetivo 11 que habla de ciudades y comunidades sostenibles para el futuro. También hemos participado el 2016 de Hábitat 3, que ha sido el espacio donde se ha generado la nueva agenda urbana. Hemos trabajado en un proceso participativo de elaboración de este informe y fue remitido, se llamaba Comunidades Urbanas para el Vivir Bien, ¿no? Y fue un producto de trabajo en distintos lugares, en distintas ciudades, en procesos de consulta con distintas organizaciones también, ¿no? Creemos que ha sido la base para la generación de esta política y este nivel de acercamiento, porque una de las cosas que tenemos claro es lo que dijo nuestra compañera colombiana, que es fundamental el marco de coordinación que pueda haber, ¿no? Ponernos de acuerdo, el hablar de ciertas cosas, el mandar de manera libre, es un componente muy importante y por eso estamos empezando a trabajar en este otro marco que es el proceso de elaboración política. Producto de este primer análisis, como decía, del informe de Hábitat, nos hemos animado a hacer una primera delimitación para generar un margen de oro. Estamos pensando en elaborar una política, inicialmente tiene 5 ejes, y esta es una propuesta en la cual se ha empezado ya a socializar hace algunos meses, pero estamos ahora en este octubre, recordando el octubre urbano, bueno, conmemorando el octubre urbano, empezando el proceso de socialización más en serio, digamos, ¿no? Este 30 y 31, que me sirve, lo voy a mostrar más adelante, se está realizando el Foro Urbano Nacional y estamos invitando a una gran cantidad de autoridades de los distintos departamentos para participar en este evento y además estamos invitando también gracias al apoyo de la cooperación sueca y ONU Hábitat, a una cantidad importante de expertos para que nos ayuden a discutir todo este aspecto. Nos hemos animado, como decía, a trabajar un primer ordenamiento para ser discutido con todas las personas con las que hablaremos durante la política y hablamos de 5 ejes de trabajo, ¿no? Un eje que habla de acceso a suelo urbano seguro, donde nos interesa mucho discutir todos los aspectos de seguridad jurídica, de seguridad técnica, de acceso al suelo, que es un problema permanente, ¿no? Es decir, un marco en el cual tenemos que ir pensando porque las ciudades se han ido generando en función de la especulación que es básico, sino también movilidad, hablamos de un buen sistema de recojo de basura y otros componentes, cosas las cuales se tienen que discutir entre todos, ¿no? Creemos que otro componente muy importante tiene que ver con competitividad y todo en el tiempo sea estable, ¿no? El cuarto pilar sobre el que estamos trabajando esta política, como decía de manera inicial, tiene que ver con gobernanza y participación. Y es precisamente el empezar a discutir este marco de articulación de los distintos niveles del Estado para poder generar desarrollo en las ciudades, ¿no? Y finalmente un componente que se van creciendo las urbanizaciones en general, en articulación con los gobiernos nacionales, pero ese es un primer espacio en el que se tiene que discutir con la ciudad, que es más o menos lo obvio, y el tercer nivel tiene que ver con los sistemas de ciudades, cuando empecemos a hablar de la red, ¿no? Y a partir de eso, sacar un concepto que permita articular el todo, que sea un desarrollo integral de ciudades, con todos estos componentes, ¿no? Es importante empezar a trabajar en la implementación de la política. Yo creo que la política lo que se busca es tener un primer acuerdo que vaya a tener con las distintas organizaciones, con los niveles subnacionales, para tener unas líneas de trabajo conjunto. Y eso va a responder, esas líneas de trabajo seguramente se va a relacionar fuertemente con una gran cantidad de normas, las cuales tendremos que elaborar, en los distintos niveles, por supuesto, ¿no? La generación de instrumentos también, por suerte, el apoyo sueco nos permite seguir apoyando de manera general tanto de estos componentes 2 y 3, estamos hablando de empezar a generar ciertos tipos de instrumentos normativos ya mucho más precisos,
instrumentos técnicos y fortalecimiento de capacidades para poder afrontar justamente esta nueva agenda urbana. Y finalmente, lo importante, yo ya he hablado que tenemos una alianza muy importante con ONU Habitat, gracias al financiamiento de la cooperación sueca, y eso responde un poco a una plataforma de coordinación. Ha habido un gabinete pequeño de viceministros, los cuales tienen que ver con áreas urbanas, los cuales están aportando una cantidad de ideas y han trabajado con distintos componentes. Se ha contratado un equipo de especialistas, el cual está trabajando en este momento, y estamos empezando a trabajar esta etapa 2, que es como el diagnóstico, ¿no? Ahí se ha trabajado un mapa de actores, se está trabajando estos comités de apoyo, ¿no? Y estamos empezando a trabajar el diagnóstico base. Pero como queremos que este proceso sea consultivo, sea participativo y cuente con la opinión de todos, estamos empezando a arrancar este proceso el 30 y 31 de octubre, como les decía, con participación de distintos niveles, y después trabajaremos talleres y procesos de consulta en los distintos departamentos de este país, un poco para ir rescatando estas visiones, porque las visiones de Oriente a Occidente, la parte del Chaco, no son siempre las mismas, las ciudades no se piensan de la misma manera, la aspiración de la gente no responde a las mismas necesidades, y es importante tener todo ese contexto. Nosotros lo hemos aprendido principalmente cuando hicimos el informe para Hábitat 3, cuando nos dimos cuenta que las prioridades de las ciudades y la naturaleza de cada una de ellas responde en este momento a contextos muy distintos. Esperamos acabar un poco este proceso. Como les decía, vamos a realizar talleres regionales, talleres sectoriales y además cierto tipo de talleres focalizados que tienen que ver con grupos más, en algún caso vulnerables, en algunos casos nos interesa de manera muy importante la visión que van a tener los jóvenes, qué es lo que están esperando ellos como margen de oportunidades de aquí al futuro. Por supuesto nos interesa la visión de los grupos de discapacitados, de los grupos de adultos mayores también, para que estas visiones sean coherentes con el marco de lo que estamos queriendo construir todos, ¿no? Y apunto para allá. Y bueno, se los he dicho 3 veces, pero queda un poco la invitación abierta, ¿no? Queremos participar nosotros de este tipo de espacios porque nos parece importante, es un momento donde se tienen que discutir muchas cosas. Vamos a empezar este proceso de trabajo el 30 y 31 de octubre, aquí al frente, en el Hotel Europa van a haber un par de jornadas en distintos lugares. Vamos a tener una mesa específica para trabajar el tema de la problemática de regiones metropolitanas, no solamente La Paz, sino Cochabamba y Santa Cruz también. Y después de eso habrá una secuencia de talleres en las cuales muchos de ustedes seguramente participarán. Estamos teniendo varias discusiones también con gobiernos municipales cercanos quiero decir porque nos quedan cerca aquí a La Paz, ¿no? Todavía no estamos viajando mucho al interior. Y esperamos, tenemos la expectativa de que más o menos en junio, julio del año que viene, de 2019, tengamos este documento, luego de un proceso donde no solamente hemos participado en el diagnóstico, sino también en la formulación de política, tengamos un documento lo más consensuado y que permita hacer una agenda con la cual podamos llegar a pensar y a desarrollar las ciudades para todos de aquí al futuro. Esto ya no... Bueno, y también estamos habilitando cierto tipo de espacios, porque creemos que no todos siempre tienen la oportunidad de trabajar en talleres, pero nos interesa mucho la percepción de las personas en general. Hay un blog, hay un correo electrónico en general con el que se puede trabajar, y nosotros estamos prestos y abiertos a recibir las opiniones de todos ustedes para poder trabajar en este proceso, como les decía, participativo. Bueno, no me queda más que agradecer nuevamente a la Gobernación por el espacio, desearle éxito en este esfuerzo por empezar a pensar ciudades en regiones metropolitanas también, y a todos ustedes a invitarlos a participar en estos espacios porque queremos construir unas ciudades entre todos. Gracias.